quiero agradecer la presencia de mis compañeros, los profesores de tiempo completo, Caterina O, Alejandro Pinet, está aquí también el compañero José Pantoja, y también de los profesores hora, semana, mes de la licenciatura que vienen, y desde luego pues los estudiantes de historia aquí presentes. También quiero agradecer la presencia de la doctora Norma de los Ríos, que ella está en la licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí presente también. Bien, el doctor Carlos Barros Guimerans es doctor en Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Medievalista, exploró e investigó la rebelión de los irmandiños, las hermandades en España en el período renacentista, un experto en el tema, y una obra historiográfica de gran valía y riqueza para España. También es miembro, hay que subrayar, de la generación del 68 español y pieza clave en la transición de la dictadura a la democracia. Carlos vivió en su juventud un compromiso social de lucha contra el franquismo y la lucha clandestina desde el Partido Comunista de España, donde militó, demostró un gran compromiso con los trabajadores y la clase obrera española. Hijo de un obrero de la naval, de un hacedor de barcos, Carlos nació en el seno de una familia de la clase obrera en Galicia y desde muy joven mostró inteligencia y compromiso social. Ha sido pieza clave en el proceso de transición del ocaso de la Escuela de los Anales franceses a la aparición de una nueva historiografía mundial reunida en torno a la red internacional Historia a Debate, con más de 5.000 historiadores en todo el mundo, reunidos en 4 congresos internacionales para definir los nuevos rumbos de la historiografía mundial. Conclusiones que no son extrañas, sino más bien cercanas al quehacer historiográfico de la ENA, que en estas 9ª jornadas inaugura un nuevo curso y una renovación historiográfica. Una historia en el nuevo milenio, con compromiso ético, crítico y en el avance historiográfico. Marco para la discusión de la historiografía en nuestro país. Compañeiro Carlos, o México é a sua casa. Muchas gracias, compañero Arturo. Querido amigo, bueno, agradecer en primer lugar a la Escuela Nacional de Antropología Histórica. Es un gusto para mí estar por 5ª vez con vosotros visitando este lugar tan emblemático, y un gran honor que en esta ocasión poder hablaros del auditorio donde hace 15 años aproximadamente se alojó el subcomandante Marcos y el ejército de Zapatista en su toma simbólica de México, Distrito Federal. Muchas gracias. Gracias también a la Jefatura de Historia, representada aquí por el colega y amigo Aarón Camacho. Una de mis últimas veces aquí hablando sobre historia de la memoria y memoria de la historia, él era también el responsable de la carrera de historia. Tenemos un recuerdo estupendo de aquella estancia, y ahora aquí de nuevo le decía coloquialmente cabalgando juntos. Muchas gracias, Aarón. Y bueno, qué decir de Arturo, ya habéis visto cómo habla de mí. Yo me pasaría un buen rato hablando lo mismo de él, que ha estado en nuestra universidad, en la Universidad de Santiago de Compostela, para terminar sus estudios de doctorado, donde ha dejado la bandera muy alta de lo que es México para España. Querido doctor, gracias muy especialmente por mi 5º viaje a la ENA. Los anteriores también los organizó él, por lo tanto ya veis que tenemos una relación de amistad y de lucha compartida, tanto en lo historiográfico como en lo social y político, que viene de muy atrás. Bien, el tema de hoy es la nueva interdisciplinariedad de la historia. La interdisciplinariedad ha sido clave
para lo que para entender lo que llamamos la revolución historiográfica del siglo XX. La relación con la economía permitió desarrollar una línea de investigación tan importante como la historia económica en el siglo XX. La relación con la sociología permitió que la historia social diera sus primeros pasos, y con la antropología y la psicología podríamos decir lo mismo de la historia de las mentalidades, por hablar de las tres nuevas líneas de investigación que distinguen la historiografía del siglo XX de la historiografía del siglo XIX, como sabemos todos, marcada por el positivismo, lo que fue en su momento la primera revolución científica de nuestra disciplina, que obviamente queda muy atrás y no estaríamos aquí, ni probablemente existiría la Escuela Nacional de Antropología Histórica si no hubiera habido en el siglo XX una nueva revolución en las ciencias sociales y concretamente en la disciplina de la historia, protagonizada, como sabemos, por la Escuela de Annales y el marxismo historiográfico, que ha tenido en la Escuela de Past and Present de Hobsbawm, de Thompson, de Hilton, de tantos colegas que a partir de su encuentro como militantes del Partido Comunista Británico desarrollaron una línea de trabajo, como sabéis, a partir de 1952, interdisciplinar, muy en contacto con la antropología, que es lo que llamamos pues la historia social marxista angloamericana, después extendida a los Estados Unidos. En fin, como tantos logros de los que podíamos hablar del siglo XX, que tiene como toda la moneda, su anverso y su reverso, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando de un proceso de renovación historiográfica que, en el cambio del siglo XIX al siglo XX, donde hemos pasado de la historia positivista puramente política, diplomática, militar, descriptiva, centrada en las grandes figuras, a nuevos temas de historia económica, de historia social, de historia de las mentalidades, que hacían entrar en la escritura profesional de la historia, en la escritura académica de la historia, a las masas populares, al hombre común, a los hombres en general, como decía Marc Bloch. Ha sido muy importante y ha permitido en algunos momentos que en Francia y en Gran Bretaña que la historia jugara un papel vertebrador en el ámbito de las ciencias sociales, aunque después esa relación de la historia con las ciencias sociales en alguna medida se volvió en contra de la historia y pasamos a depender de ciencias sociales como no solo como la sociología o la antropología, sino incluso como la lingüística, a partir de la cual se generó el estructuralismo, etcétera, con una mayor capacidad de intervención teórica, ¿no? A pesar de la revolución historiográfica de Annales y de Past and Present, en el siglo XX quedamos por detrás de otras ciencias sociales, insisto, con mayor vocación y capacidad teórica, justamente porque en esa revolución historiográfica del siglo XX no acabó de superarse plenamente las ataduras con el viejo positivismo de raíz alemana. Bueno, ambos aspectos de la vanguardia historiográfica del siglo XX, es decir, los nuevos temas por un lado, y la dependencia de las ciencias sociales en su fase final por el otro, han generado una enorme fragmentación en sus disciplinas y en especialidades de la historia entendida como ciencia histórica. Esa enorme fragmentación, que también es consecuencia del crecimiento de la disciplina en el siglo XX, pues facilitó el retorno del viejo positivismo a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Y ahí sí que ya todo lo que supuso la interdisciplinaridad para ayudar a la historia a ponerse a la altura del siglo XX, el siglo de las masas, pues todo eso se perdió. Y la interdisciplinaridad, para los que volvieron después de Annales y del marxismo al positivismo, desaparece.
y volvemos a nuestros orígenes de finales del siglo XIX. Y es la situación en la que estamos cuando entramos en el siglo XXI, el siglo de la globalización, donde está teniendo lugar en el tránsito del siglo XX al siglo XXI una revolución científica y técnica nunca vista, jamás vista en la historia de la humanidad, que deja muy atrás la revolución industrial del siglo XIX. Una revolución científico-técnica que tiene, digamos, su campo de evolución, de mayor evolución, el mundo de la comunicación y el mundo de las ciencias naturales. De nuevo, porque la ciencia en sus orígenes ya no solo me refiero al empirismo del siglo XIX, sino en sus orígenes del siglo XVII, con Descartes, Newton, etcétera, ya había encontrado en las ciencias físicas, digamos, su hogar y su matriz inicial. Y eso de nuevo vuelve a pasar en la transición del siglo XX al siglo XXI. Esta revolución científico-técnica incide en las ciencias humanas de tal manera que genera una nueva interdisciplinaridad, que supone una ventana de oportunidad para la historia, una ventana de oportunidad para resolver los problemas historiográficos heredados de la historiografía del siglo XX, es decir, de ese momento en que a finales del siglo XX entran en crisis la escuela de anales y pasan present, etcétera, y como que tenemos que empezar de nuevo con un gran capital heredado cara al siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, es una segunda oportunidad para una tercera revolución historiográfica, en la que ya como historia de debate, en fin, nos toca jugar un papel con otros colegas de otros países, con otras corrientes historiográficas de otros países, para tratar de adaptar nuestro oficio al siglo XXI. Por lo tanto, estamos hablando de una nueva interdisciplinariedad, producto de un siglo caracterizado por grandes cambios, ¿no? Y esos grandes cambios suponen una enorme y también nunca vista capacidad para hacer investigación en dos aspectos esenciales: para obtener información de las fuentes históricas y, segundo, para conseguir una interconexión global entre los que estamos investigando tanto la historia, tanto si se entiende esta interconexión desde el punto de vista individual como colectivo. Por lo tanto, hablamos de una revolución científico-técnica y en lo que afecta a la historia y a las ciencias sociales, una nueva forma de entender la interdisciplinariedad que se está imponiendo como proceso espontáneo, pragmático, como siempre, sin demasiada reflexión, sin demasiado debate, pero de una manera muy efectiva se están generando interfaces, relaciones interdisciplinares que no habíamos conocido en el siglo XX y que están cambiando la faz de las ciencias sociales casi de una manera inadvertida. El objeto de esta conferencia, en la inauguración de vuestras novenas jornadas de historia aquí en la ENA, que después se difundirá también en audio y en vídeo por las redes sociales, es también tiene este objetivo: es tomar conciencia de los cambios que en el ámbito de la interdisciplinaridad están afectando a nuestras disciplinas y hacer consciente esta necesidad de estas nuevas formas de relacionarnos las disciplinas humanas y sociales entre sí. Fijaros que este proceso más o menos espontáneo, que tiene en algunos ámbitos disciplinares pues mayor traducción que en otros, que es desigual en su desarrollo espontáneo y que queremos generalizar al conjunto de las disciplinas y las subdisciplinas históricas, pues lo primero que nos hace ver es que
que la renovación era de una manera en el siglo XX y está siendo de otra manera distinta en el siglo XXI, ¿no? En el siglo XX simplemente se renovaba se renovó la disciplina de la historia entrando en nuevos temas y líneas de investigación o utilizando nuevas fuentes para investigar la historia, lo que los anales llamó los nuevos territorios del historiador. Pero eso, claro, tuvo un límite. Llegó un momento que hoy ya no hay más ni escalas, ni cronologías, ni temas a investigar, porque ya todos, de alguna manera, se han ensañado en el siglo XX. Sin embargo, ahora en el siglo XXI, la nueva línea de interdisciplinaridad vinculada a las nuevas líneas de renovación en historia y en otras disciplinas son los nuevos técnicas y métodos transversales que aplicamos tanto en nuestras investigaciones como en las interrelaciones entre los investigadores hacia dentro de la disciplina y hacia fuera de la disciplina. Proceso, ya digo, espontáneo del que hay que tomar plena conciencia, donde resulta que estamos colaborando. Siempre me refiero a la ciencia de la histórica, pero soy consciente de que esto puede ser aplicado a la antropología, a la ciencia política, a la sociología. Igual, aunque yo conozco menos estos cambios entre la vieja y la nueva interdisciplinaridad que se están dando en disciplinas que no sea la disciplina de la historia. Entonces, en el siglo XX era impensable colaboraciones tan insospechadas de las que hablaremos, como por ejemplo de la historia con la medicina o de la historia con la literatura. Bueno, porque ¿qué se comparte ahora? Tanto al interior de la disciplina de la historia como hacia el exterior, que fue lo tradicional, con ciencias sociales vecinas de la historia. Pues lo que se comparte, insisto, es sobre todo metodología tecnológica, mejor dicho, diría. Lo que se comparte es sobre todo tecnología. Tecnología en el sentido más amplio, pero sobre todo también tecnología comunicativa, ¿no? Y se hace desde cualquier lugar del mundo y desde cualquiera de las disciplinas y concretamente hablando de la historia de cualquiera de nuestras disciplinas. Y ahí viene la primera novedad de la nueva interdisciplinaridad en el nuevo siglo. Es que la relación es más equitativa entre las disciplinas. No hay eso de que los franceses hablaban antes del imperialismo de una disciplina sobre otras, que una disciplina que desde una superioridad a veces real y a veces no, temática, metodológica, etcétera, pues se comía a la otra disciplina, ¿no? Pues ya no. Ahora esta tecnología que compartimos, que nos permite renovar los resultados de nuestras investigaciones y nuestros enfoques, en este caso historiográficos, pues está al alcance de todos y desde cualquier país, porque también hemos vivido en el siglo XX que la renovación tuvo como focos siempre países que en el momento que tenían mayor influencia sobre la historia y en general sobre las disciplinas académicas eran porque esos países eran los más poderosos en el ámbito económico, político y sobre todo cultural. Alemania con el positivismo, pues Francia con Anales, Gran Bretaña con el marxismo historiográfico y ya mucho después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, ¿no? Y últimamente los Estados Unidos también con el posmodernismo. Por lo tanto, en ese sentido, ahora los nuevos fenómenos de interrelación global entre las disciplinas ya se dan un plano de mayor equidad. Y de hecho pudimos montar desde España, que era la periferia en la evolución renovadora de nuestra disciplina en toda Europa, pudimos montar una experiencia como Anales en combinación con nuestros colegas de las universidades latinoamericanas, sin necesidad de pasar ni por Alemania, ni por Francia, ni por Inglaterra, ni por Estados Unidos. Por lo tanto, ahora estamos hablando de unas relaciones estratégicas entre las diferentes historiografías nacionales y de unos procesos de renovación más equitativos, porque la nueva tecnología que usamos
es gratis, está al alcance de todo. En lo que se refiere a Internet, y pues hay naturalmente elementos de tipo técnico que ya no están tan al alcance de todo el mundo, pero mucho más alcance que lo estuvieron en el siglo pasado, en todo caso. Dando una nueva interdisciplinaridad, donde además de la tradicional cooperación entre disciplinas, hoy podemos hablar incluso de competencia. Por ejemplo, concreto, yo recogí hace poco el caso de un proyecto en Cataluña, en España, donde la arqueología servía para que los alumnos aprendieran ciencia. Bueno, era en general al revés, como sabéis, ¿no? Más bien, la ciencia se suponía que podía servir y sirve para enseñar y hacer mejor arqueología, y es así también, pero también a la inversa. O sea, también podemos competir con las ciencias duras, ahora, por ejemplo, en igualdad de condiciones, porque lo que está en medio como tecnología es Internet y carbono 14, claro, naturalmente, pero concretamente Internet, siempre Internet y los paradigmas digitales, que nos hacen más iguales en el trato entre investigadores y entre historiografías y entre ciencias sociales, ¿no? Hoy, resumiendo, la interdisciplinaridad son los medios, y el fin de la interdisciplinaridad no es que una disciplina se coma a la otra, no es caer en la dependencia de una disciplina sobre otra, o la que es superior, generalmente de países que tuvieron colonias importantes, etcétera. Habría que ver si en España también autocríticamente no podíamos decir algo parecido en cuanto a la exportación de cultura y de academia desde España a América Latina, pero eso sería otra cosa. En el proyecto de Historia de Debate hemos mantenido el origen de hace ya más de 20 años una relación también igualitaria y equitativa con nuestros colegas latinoamericanos. Bueno, ya no se trata de ver quién se come a quién, sino de un concepto distinto aplicado a la interdisciplinaridad, que son las sinergias, que es hacer coincidir en un objeto de investigación común varias disciplinas. Y lo que compartimos es la tecnología, y que completamos compartimos en parte y completamos en parte, pero ya sin que una de las disciplinas que convergen interdisciplinarmente pues domine a las otras, incluso tratándose, por ejemplo, un tema histórico, ¿no? Cuando estamos buscando piedras o restos fósiles y claro, y ahí pues vale tanto la medicina forense como el trabajo del arqueólogo. Estamos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, es una interdisciplinaridad muy nueva la que estamos empezando a practicar, y que permite que cada una de las disciplinas y las subdisciplinas pues alcance su pleno desarrollo sin depender de otras, y en esta relación igualitaria, ¿no? En el punto primero del manifiesto historiográfico de Historia de Debate del año 2001 decimos que entendemos la historia una ciencia con sujeto cognoscente, es decir, desvelamos el secreto de los historiadores, y es que quien escribe la historia son los secretos, no los documentos, porque los documentos todavía no tienen patas ni cabezas y andan por ahí sueltos y salen de los archivos moviéndose y van allí a un escritorio para escribir la historia. No, el gran secreto, la historia la hacemos los historiadores. Pero ahora lo que tenemos es, para ese sujeto el libro que escribe la historia, simplemente más recursos técnicos y comunicativos, ¿no? Y eso es lo que nos hace mucho más fuertes y hace mucho más posible, es decir, un concepto de historia en el que el historiador forme parte de la definición de la historia como ciencia. Sobre eso he hablado, en fin, en otra conferencia hace tiempo ya, por un nuevo concepto de la historia como ciencia que incluya el papel del historiador. Por lo tanto, el denominador común de la nueva interdisciplinaridad es la doble revolución técnica y científica, que en lo que afecta a la investigación histórica, insisto de nuevo, hay que hablar de la extracción de datos y hay que hablar de la interrelación entre investigadores y entre
subdisciplinas y entre disciplinas. Sobre la extracción de datos, se ha multiplicado la capacidad de obtener de determinado tipo de fuente de datos gracias a la biología y sus diferentes ramas, las que se desarrollaron últimamente, y gracias a las novedades digitales. Y en cuanto a la interrelación global, se puede obtener como investigador individual, porque hay unas posibilidades de relación hacia adentro y hacia afuera de la disciplina, hacia adentro y hacia afuera de tu universidad, hacia adentro y hacia afuera de otro país que antes no existía, pero también se pueden formar equipos interdisciplinares, a veces presenciales, físicos y en Internet. En eso, en las ciencias duras, van muy por delante de nosotros, ¿no? Y, sobre todo, se puede crear comunidades historiográficas de nuevo tipo. Pienso que el ejemplo fuera y dentro del ámbito académico latino, el mayor ejemplo es el de Historia de Debate hoy por hoy. Y esta interrelación, aparte de conectar a los que investigamos individualmente, en equipos y en grandes comunidades de tipo mundial a través de Internet, permite, pues ya decía, plantearnos de nuevo, casi partiendo desde cero, la relación entre disciplinas, entre subdisciplinas. En nuestro caso serían las diferentes áreas de conocimiento histórico según el periodo cronológico o el tema de investigación, incluso incluyendo los saberes no científicos. Por lo tanto, ir más allá en cuanto a interdisciplinaridad de las clásicas ciencias sociales, donde la interdisciplinaridad, que en vuestro caso es pionera, porque la ENA se creó en los años 30 con Cárdenas, hay que recordar, y estamos hablando de la importancia de la relación entre historia y antropología para la renovación de la antropología, pero para la renovación de la historia en el siglo XX, pero siempre nos estamos refiriendo, claro, somos muy eurocéntricos todavía, porque la renovación historiográfica de nuestra disciplina en el siglo XX fue muy eurocéntrica. Estamos hablando del mundo francófono y del mundo anglófono, pero vosotros, antes de que se descubra, os habéis anticipado a la convergencia entre antropología histórica, tanto francesa como inglesa, hay que decirlo, aquí en la sede de la Escuela Nacional de Antropología Histórica. Por lo tanto, esa interdisciplinaridad que vosotros habéis comenzado en la época de Cárdenas, naturalmente sigue vigente, hay que simplemente actualizarla con las nuevas tecnologías de tipo comunicativo y de tipo técnico para acceder a datos, etcétera, y con todo lo que estamos hablando aquí al siglo XXI. Y no sobra seguir insistiendo sobre el paradigma digital, sobre la importancia de la informática, de Internet, porque eso, el mundo digital rompe las fronteras internas y externas de nuestras disciplinas. Podemos hablar de una globalización interdisciplinar. Por ejemplo, una cosa que facilita la dificultad para la interdisciplinaridad en el siglo XX es que uno se formó como historiador o como antropólogo, ¿no? Y son carreras separadas. Y entonces, si uno quiere trabajar como historiador en el campo de la sociología, de la politología, de cualquier otra disciplina, es que se encuentra con que no sabe ni siquiera el lenguaje con el que trabaja esa disciplina. Bien, Internet acaba con eso, porque no digo que uno, incluso a veces había que estudiar una segunda y una tercera carrera. No digo uno que lo pueda saber todo, pero uno puede acceder de una manera rápida a aquellos conocimientos de otra disciplina a través de Internet, cosa que antes no era posible, utilizando con inteligencia el buscador Google y otras herramientas de búsqueda. Y eso facilita la interdisciplinaridad muchísimo, la vieja y la nueva. El paradigma digital es el factor más transversal y decisivo de la nueva interdisciplinaridad, en lo que toca a la historia y a las ciencias sociales, ya lo hemos dicho, pero también a las ciencias de la naturaleza. Por ejemplo, la biología genética, ¿qué haría con esa enorme cantidad de datos sin la posibilidad de tratarlos informáticamente a través de los programas de informáticos que permiten además el uso de grandes ordenadores a distancia
gracias a la comunicación que permite hoy en día Internet y la posibilidad de formar grandes grupos de investigación de tipo mundial. O sea que a la hora de encontrarnos nuevos elementos técnicos y comunicativos para una nueva interdisciplinaridad, un nuevo horizonte para la investigación en ciencias naturales y en ciencias sociales, la palma se la lleva la revolución digital, eso sobre cualquier otra cosa. También querría decir que la nueva interdisciplina, como aquí utilizáis mucho el término de interdisciplina, yo lo voy a utilizar también, aunque en la tradición española y europea se habla más de interdisciplinaridad o interdisciplinaridad, da igual. Según el diccionario de la lengua española, más bien hay que meter la E. Vamos a emplear las dos palabras. Pues bien, la nueva interdisciplina también pasa muy desapercibido que genera una nueva epistemología histórica. Debemos ir al encuentro de la nueva historia y de la nueva filosofía de la ciencia posterior a Popper y al neopositivismo. A partir de Thomas S. Kuhn hay una manera de entender la ciencia. Kuhn era un físico que evolucionó transformándose en un historiador y nos dejó unos ricos conceptos para hacer historia de la ciencia. Él se apropió de muchos conceptos que usamos en historia y nosotros para hacer historiografía tenemos que hacer lo mismo con la riqueza de los conceptos que él creó para hacer historia de la ciencia, aplicable naturalmente también no solo a las ciencias sociales, sino también a saberes no científicos, como a la evolución del arte, etcétera, a través del concepto de paradigma, de comunidad de especialistas y de revolución científica, y de cambio de paradigma que surge a partir de su primera obra del año 1962, que es la revolución, la estructura de las revoluciones científicas, ¿verdad? Por lo tanto, muchos ya estamos en esta dinámica, pero ahora, cuando hablamos de la incidencia de los cambios tecnológicos y científicos en la ciencia y en el mundo, en las disciplinas académicas, hay que recordar que tienen que ir acompañados esos cambios, ese uso de nuevas tecnologías, tiene que ir acompañado con una nueva manera de conocer la historia, una nueva epistemología histórica, donde el centro de gravedad salte de las fuentes, de los documentos, que para nosotros siguen siendo esenciales, pero salte a la comunidad de historiadores y a los cambios de paradigma. Nosotros, ya dije, desde hace más de 20 años estamos practicando una nueva historiografía de paradigma. Historia del arte es fruto de ese esfuerzo y, por lo tanto, hago un llamamiento de que la ciencia de hoy tiene poco que ver con la ciencia del siglo XIX, que es heredera directa de Descartes, de Newton, de la ciencia en su primera lectura en el siglo XVII, ¿no? Y entonces no podemos quedarnos parados ahí quieto parado se dice en español de una manera coloquial. Hay que volver ahora a conectarnos con las ciencias físicas, pero con las nuevas ciencias físicas que da un papel muy grande a la teoría, como ya sabemos, que han elaborado nuevos conceptos para estudiar la historia de la ciencia, de manera que, cambiando los conceptos de la historia de la ciencia, han generado una nueva filosofía de la ciencia. Y entonces, un siglo después de Ranke, hay que volver a conectarnos, hay que leer a los científicos que hacen teoría e historia de su disciplina. Y además no hay que leerlo todo, porque ahora estas obras que leímos en el Fondo de Cultura Económica, como La tensión esencial y lectura de las revoluciones científicas, ahora todo esto, como ya sabéis, está en PDF, ya se puede acceder de una manera cómoda a través de Internet. Yo aconsejo además, como es muy importante, leerlas en directo porque generaría mucho desequilibrio si solo nos acercamos a la revolución científico-técnica en lo metodológico, en lo tecnológico. Hay que acercarse también en lo epistemológico. Por lo tanto, acercarse teóricamente a la ciencia actual para volver a revalorizar
la importancia de la teoría en la ciencia y para ser capaces de hacer historia de la historiografía de otra manera. Bien, entre el siglo XX y el siglo XXI, pues esta revolución científico-técnica globaliza y acelera el tiempo y el concepto de tiempo. El presente deviene historia de manera inmediata, cosa que no se vivió en el siglo XX. Bueno, quizás entre el siglo XIX y XX un momento de aceleración, pero el momento de aceleración que estamos viviendo histórica a partir de la caída del muro de Berlín, impulsada en el año 2001 por las Torres Gemelas y el terrorismo global y todo lo que estamos viviendo, la historia no tuvo un fin, sino que se ha acelerado de una manera espectacular. De manera que hay una nueva interdisciplinaridad con las disciplinas que tratan sobre el presente, entre la historia y las ciencias del presente, como la ciencia política, la sociología y sobre todo con el periodismo. Los historiadores tenemos que coordinarnos con los periodistas, con los politólogos, con los sociólogos al menos, y otras disciplinas y ciencias del presente. Para eso hay que hacer un esfuerzo, porque la historia es muy importante para entender el mundo que vivimos y el momento de cambio que estamos viviendo. Entonces, es muy importante superar el mito positivista de que son necesarios 50 años de distancia para que el historiador sea neutro, como decía Ranke, un notario que de manera pura correa de transmisión de los datos que exhalan los documentos y la documentación de archivo. Para nada. Uno puede ser más o menos objetivo, más o menos parcial, analizando históricamente un hecho del presente como un hecho de hace, 80 años, como la Guerra Civil Española, o de hace muchos más años, si se trata de un hecho histórico que es polémico hoy en día. No. Hay que extender el objeto de nuestras investigaciones al presente, lo que llamamos historia inmediata, siguiendo ejemplos pasados como la historia actual, la historia del tiempo presente y otros, ¿no? Eso es uno de los cambios importantes, de lo que llamamos nuevos paradigmas importantes que hay que asumir en la transición del siglo XX al siglo XXI. En el análisis del presente, el historiador, pues hay que hacer tesis doctorales sobre sucesos que están todavía abiertos, ¿no? Y que puede aportar respecto a un sociólogo, un antropólogo, un politólogo, pues el punto de vista histórico. Y en eso tenemos que adaptar lo que hemos aprendido cuando éramos estudiantes de la generación del 68 historiográficamente hablando, que nos enseñaron que hay que analizar el pasado para criticar el presente y contribuir a construir un futuro mejor. Esa historia inmediata que practicamos en Historia de Debate sería imposible sin Internet. Internet es lo que permite investigar, porque nos ofrece las fuentes para investigar, no solo de hemeroteca, pero también de hemeroteca, las fuentes que nos permiten investigar cualquier hecho presente en este momento, de ámbito local, de ámbito nacional, de ámbito internacional, obteniendo los datos de la propia red y haciendo esto que decimos de historia inmediata. Bueno, con todo, los resultados más espectaculares de la nueva interdisciplinaridad tecnológica está en la simbiosis entre historia y ciencias naturales, sobre todo entre historia y biología. Hoy es extraordinariamente útil para avanzar en la investigación, la microbiología, la biología molecular, la biología genética, sobre todo el ADN. El ADN aplicado a restos del pasado, con base orgánica, que tiene un mínimo de elementos orgánicos, están cambiando la historia del hombre y de la sociedad, no solo para el periodo prehistórico, y también está cambiando la historia de los seres vivos y del medio natural. Y a diferencia de la historiografía del siglo XX, hoy ya sabemos que
la historia del hombre y de los otros seres vivos y del medio ecológico son absolutamente inseparables. Y todo eso está siendo revolucionado por los cambios que nos ofrece la nueva biología y sus diferentes especialidades. Lo que yo llamaría, también lo hacen otros, la biohistoria es la punta de lanza de la nueva interdisciplinaridad del siglo XXI. Y también entra dentro de eso la medicina, lo decía antes, pero qué importante es no solo la medicina forense para el estudio de los esqueletos, etcétera, y de los restos de humanos enterrados o excavados, ¿no? Pero también la medicina general para el estudio de las enfermedades, qué importante es. Y eso también, por proximidad, podríamos considerarlo parte de esta biohistoria que es el paradigma de lo que entendemos por nueva interdisciplinaridad. También otros avances tecnológicos, como para obtener imágenes, los drones, los satélites, el radar, el microscopio electrónico, el escáner. Bueno, avances tecnológicos, pero también todo pasa por lo digital, ¿eh? Ahora he leído, no hace mucho todavía, que han encontrado un algoritmo a lo que estamos muy familiarizados por los buscadores, sobre todo Google, que son los reyes de los algoritmos, para las búsquedas instantáneas. Han encontrado un algoritmo para avanzar en el estudio de la escritura maya. Otro ejemplo, por ejemplo, sería algo que también por salir en la prensa, por la espectacularidad de la investigación y el tema de que se trata, también sirve de ejemplo para ver la potencialidad de la biohistoria como vanguardia interdisciplinar, que son las deposiciones de los caballos de Aníbal del año 2018 a.C., cuando intentaron los cartagineses, pues atravesando los Alpes, pues llegar hasta Roma y ocuparla, ¿no? Y derrotar al imperio, no al imperio, a la República Romana en el siglo III antes de Cristo. Bien, pues las deposiciones de los caballos permitió saber cosas muy nuevas sobre la ruta de Aníbal y los cartagineses, su ejército y muchos factores, como ejemplo de los cambios revolucionarios que supone ya no solo el ADN que estamos muy acostumbrados, sino también aplicar en este caso la microbiología en el estudio de los restos, en fin, esto que dejan los caballos después de comer y de una buena digestión, las defecaciones en definitiva. Claro, para el investigador lo que necesita para aplicar la biohistoria son restos materiales, orgánicos, fósiles, tumbas, y eso los primeros beneficiados somos la historia, la antropología histórica, pero interesa a otras disciplinas y a todas las épocas históricas. Porque vamos a ver, la biohistoria efectivamente supone un cambio de paradigma en la metodología de trabajo, pero también en los resultados de las investigaciones para la paleontología y para la arqueología. Es muy espectacular porque todo aparece como más antiguo conforme se emplean maneras técnicas de datación. Antes era el carbono 14, ahora ya es el ADN cuando puede aplicarse. Entonces, para además yo en mi caso soy medievalista, ¿no? Se queda uno muy asombrado, ya no son siglos atrás, sino siempre son milenios o decenas de miles de años, sobre todo en paleontología, que se retrasa. O sea que la historia que conocíamos antes de estos avances tecnológicos, y sobre todo de base biológica y de base digital, etcétera, está cambiando radicalmente. Pero también se beneficia, por lo tanto, la prehistoria, la historia de la antigüedad, pero también medieval, moderna y contemporánea, porque se hace arqueología medieval, arqueología moderna, arqueología industrial y además el fenómeno más inmediato, que ya no es ya historia contemporánea, historia inmediata, es lo que está permitiendo avanzar la memoria histórica y rehabilitar a las víctimas de las diferentes dictaduras que atravesaron como un apocalipsis el siglo XX. Y hay un recuerdo para Yosinapa. No podemos aplicar todos los avances de la historia porque no tenemos los cuerpos de los
43, pero también no tenemos los cuerpos de los 43, mejor dicho, uno solo, simplemente porque saben que hoy con las nuevas tecnologías podíamos saber mucho más de quiénes eran, de cómo fueron asesinados y dónde fueron asesinados, y al final siempre podían salir por lo menos sus autores materiales. Es muy importante la biohistoria y estos cambios tecnológicos aplicados a la historia, no solo en la prehistoria, sino incluso hasta hoy en la historia inmediata. Por lo tanto, avances tecnológicos de comunicación, de globalización, que afectan al conocimiento histórico por otra vía. Ahora voy a referirme a cómo los avances tecnológicos cambian los protagonistas del conocimiento histórico porque rebasan las fronteras y los tipos de saberes. Y eso nos obliga a repensar la relación entre historia y ficción. Mi querido amigo Jacques Le Goff definía que la historia se hace con documentos y con imaginación. Bueno, eso quedaba como una especie de boutade, ¿no? Pero hoy en día hay que pensar en esto, porque queramos o no, ya los escritores de ficción nos están haciendo severamente la competencia para escribir la historia, y nosotros no estamos reaccionando con la suficiente energía porque no somos plenamente conscientes que el siglo XXI tira abajo todas las barreras entre las disciplinas y también entre ciencia y no ciencia, en este caso entre ciencia y literatura. Como siempre, nos hemos anticipado en Historia de Debate y a veces pues nuestras propuestas que caían en el vacío, pero las retomamos de nuevo. En 1999, en el segundo Congreso Internacional de Historia de Debate, planteé la posibilidad de una nueva historia narrativa. Decía, y digo, que en determinados temas y tipos de fuente podemos competir con los novelistas generando una redacción de tramas realistas que superen la ficción, haciendo realidad historiográficamente esa frase que por lo menos en español se dice de que a veces la realidad supera la ficción. Pues muy bien, no inventemos y tratemos con determinados documentos que ya en sí encierran una trama narrativa y sin inventarnos demasiado, sin inventarnos nada, vamos a demostrar que somos capaces de hacer no una novela, sino una obra historiográfica narrativa que, por otro lado, claro, se distancie de lo que fue la historia narrativa del positivismo del siglo XIX. Que esto está por hacer. Paralelamente, nos corre prisa. Paralelamente, Seymour, Menton y otros elaboraron el concepto de nueva novela histórica, sobre todo en América Latina, donde no solo se busca y se presume de que hay determinadas novelas que son más realistas respecto al hecho histórico al que hacen referencia que las propias obras históricas, dice, con todo el descaro, ¿no? Natural. Y no renuncian a la invención de personajes, de situaciones, porque claro, ellos tienen siempre el objetivo de entretener y de gustar y de atrapar al lector con una trama, con suspense, con acción, con emoción y todo eso. Y si las fuentes no lo facilitan, no tienen perjuicio ninguno de inventarse personajes, datos, etcétera, en ese sentido. Pero lo que creo que es más nuevo, y los teóricos de la nueva novela histórica no lo están diciendo, quizá porque no quieran que se sepa, no lo sé, es que en realidad la novedad es que están tratando de reescribir la historia que hacemos los historiadores. Por eso, y además conectando con el posmodernismo, de alguna manera, yo creo que el posmodernismo epistemológico que intentaba convencernos que la historia es simplemente una rama de la literatura, ha fracasado, porque los historiadores del oficio no han ido por ese camino, pero el reto está ahí. El reto está ahí porque además estos nuevos novelistas históricos simplemente hacen más por divulgar la historia que los propios historiadores, y no hemos reaccionado. Y la reacción tiene que ver con los cambios que se están dando en nuestras relaciones con otras disciplinas que deben abarcar también aquellas disciplinas que no son científicos, como en este caso la literatura. Nosotros insistimos, como en el año 99, en un trabajo
que fue mi conferencia en el segundo Congreso Internacional de Historia de Debate, con el título El retorno de la historia, de que debemos plantearnos aprender a escribir de los escritores de novelas, etcétera, cooperar con ellos y viceversa. Ellos ya lo están haciendo, tratando de pasarnos por encima. Por eso conecta muy bien con el positivismo, porque el positivismo fue un intento imperialista de absorber la historia en la literatura, porque el posmodernismo más radical, no el francés, el más radical viene de la teoría de la literatura en Estados Unidos, y por lo tanto es una proyección de un enfoque puramente literario que intenta, a la usanza del siglo XX, de absorber una disciplina distinta, como en este caso es la historia. Se ha fracasado, pero debemos colaborar con ellos, ¿no? Y competir con ellos. ¿En qué? En ver quién consigue hacer una historia más realista, que entretenga más y que enseñe más a un lector, para competir con ellos también en la divulgación de la historia a través de la narración. Yo no llamaría novela lo que nosotros haríamos, llamaría nueva historia narrativa, y está por hacer. Lo digo autocríticamente porque debía haber avanzado más en este sentido y hacer un grupo de trabajo, pero ya los plazos que tenemos para hacerlo cada vez se nos están acortando. Porque eso que nos empuja a salir del hogar seguro académico de la historia, que antes era análisis marxismo y antes de ellos era positivismo, pues eso se nos está quedando pequeño y debemos salir fuera de ahí lo más antes posible. Por lo tanto, hay que entrar en nuevas formas de escribir la historia sin renunciar jamás al rigor, y no solo coordinándonos y compitiendo con la literatura, sino también con el arte. Se puede escribir, un artista puede escribir historia aprovechándose de los datos históricos y competir con historiadores, sí. Un ejemplo antiguo ya, pero válido, los murales mexicanos, una forma de escribir la historia. Pero ¿y cuántas formas hay de escribir, de hacer arte, sobre todo arte digital, ¿no? Y no se puede hacer una narrativa histórica con medios digitales, digamos, y que al mismo tiempo sea artística, etcétera. Nunca nos preocupamos ni siquiera de escribir artísticamente, siempre nos han superado los novelistas. Podemos disputar con los novelistas a la hora de escribir en papel, negro sobre blanco. Es un reto, otro reto. Podemos disputar con los artistas a la hora de hacer un relato artístico pero histórico y con datos históricos. Podemos hacerlo con rigor. Bueno, pues esto es otro reto. También la interdisciplinaridad con el cine, por ejemplo, con el cine histórico. Hoy es más fácil aprovechando los medios digitales, que el cine histórico está pensado para entretenernos y para impactarnos, ¿no? Y utilizan los medios digitales, por ejemplo, aunque yo no soy de historia-batalla, pero las batallas, desde el punto de vista visual, tienen tantísima fuerza que todos estamos maravillados de cómo se reproducen las grandes batallas en las películas de ciencia ficción y en las películas históricas. Pero es que eso podemos hacer una reproducción realista. Yo acabo de ver, porque lo están dando en la televisión de canales de satélite allí en España, por ejemplo, una serie documental dramatizada de Canal H. Ya sé que ahí se trivializa mucho la historia, pero en este caso hubo medios. Se llama Los bárbaros, el despertar, ¿no? Sobre las invasiones germánicas que acabaron con el imperio romano. Y ver esas batallas con medios digitales es que, claro, dramatizan, y a la hora de dramatizar ponen 4 tíos peleando con espadas, ¿no? Pero sin embargo, mediante los recursos digitales, cuando hablan de que eran 30.000 o 40.000, intentan poner los 30.000 o 40.000. Si se hace con rigor, pues aporta un conocimiento nuevo para la historia militar del mundo antiguo. ¿Me explico? O sea, debemos en este sentido coordinarnos con este nuevo enfoque disciplinario, con la literatura, con el arte, con el cine y todo eso. Bien, en el punto cuarto del Manifiesto de Historia de Debate, sacado en el año 2001, que fue el año en que Marcos
Iraceta-Leine estuvo aquí ocupando este espacio. Nosotros estábamos gestionando la elaboración de un manifiesto que acabó teniendo pues 600 firmantes de historiadores, profesores de historia de todo el mundo, de 600 o así, muchos de ellos mexicanos y de la ENA y de las universidades mexicanas. Allí en ese manifiesto, en el punto 4, ya vaticinamos, fijaros, hace 15 años, ya vaticinamos una nueva interdisciplinaridad fuera de las ciencias sociales clásicas, con la literatura, con la filosofía de la ciencia y con las ciencias naturales. No vamos a ser falsamente modestos, vamos a decirlo. Ya lo habíamos dicho nosotros hace 15 años, pero nunca pensamos que se iría tan lejos, sobre todo con la biología. Pero bueno, quizás porque yo no soy arqueólogo ni paleontólogo, si no hubiera en este sentido anticipado con más claridad lo que se ha avanzado en ese sentido. En el punto siguiente, el punto 5, hablamos de lo que ya dije aquí, del problema de la fragmentación para la disciplina de la historia, y avanzamos que había que practicar la interdisciplinaridad hacia dentro de la historia, es decir, que debíamos colaborar más los de prehistoria, antigua, medieval, moderna, contemporánea. Aquí sería los historiadores prehispánicos de la colonia, de la independencia, en fin, etcétera, ¿no? Eso que es tan nuestro de ser historiadores, pero de una rama del conocimiento historiográfica. Entonces, ¿cómo vamos a estar predicando una interdisciplinaridad con otras hacia afuera y nosotros no colaborar entre nosotros? Simplemente porque tenemos un tema y una cronología diferente como objeto de estudio. También, yo que sé, historia de las mujeres o historia social o historia de las mentalidades y cosas así. Siempre me pareció, a mí particularmente, una paradoja que dificultaba el futuro de nuestra disciplina. Y ahora, si queremos avanzar en un nuevo impulso a la interdisciplinariedad hacia afuera, también sería un pecado capital el no hacerlo al mismo tiempo hacia el interior de nuestra disciplina, y eso le daría mucha más fuerza al propio desarrollo de la ciencia histórica en su conjunto. Bueno, luchamos con sectores de las ciencias sociales que predicaron en el siglo pasado que el papel de la historia cara a la filosofía, a la sociología, a la antropología, a la lingüística, esa era aportar datos. O sea, muy encantados de que la historia se quedara en su positivismo y nada más. Esto lo llegó a decir en la reconstrucción del materialismo histórico Habermas mismo. O sea, que tenemos que superar esta marginación en la que quisieron situarnos sectores, también por razones de tipo imperialista de otras disciplinas, sobre la historia, que no valoraron, quizá como muchos historiadores, todas las posibilidades de la historia como una ciencia completa, no solo como buenos artesanos, los historiadores como buenos artesanos en el trato con el archivo y con las fuentes históricas. Claro, hoy el retorno del positivismo ni eso. En la medida que retorna el positivismo, ya la interdisciplinaridad a los que volvieron a Bonranque ya ni le interesa siquiera. Ya dije que es una época de que se ha perdido con la crisis de Annales y de Pasan-Presen ese interés por la interdisciplinaridad. Por lo tanto, hay que conjurar la relegación de una historia académica hiperespecializada en el siglo global. Es preciso construir puentes y caminos que unan el archipiélago en el que se ha convertido, pequeñas islitas, la disciplina de la historia, aprovechar las nuevas tendencias de comunicación digital, practicar una historia mixta, mezclando métodos y fuentes distintos, objetos y cronología, especialidades y subdisciplina, sobre la base de que el fraccionamiento es la gran asignatura de la historia como ciencia en el siglo XXI. Y solo una transversalidad radical nos permitirá llegar a un nuevo conocimiento histórico, revisando todos nuestros planteamientos exteriores, que tiene que ser o solo puede ser un nuevo conocimiento global del pasado. El nuevo paradigma interdisciplinar, y voy acabando, supone, como veis, hacer sinergias entre ciencias, saberes, prácticas. Los más lejanos, hablamos biología, hablamos de literatura, pero también
los más próximos e internos, con todo ese proceso de convergencia entre las diferentes subdisciplinas y áreas de conocimiento histórico. Y en un término medio, entre que no es muy lejano y ni muy próximo, en un término de media distancia, yo incluiría un nuevo concepto interdisciplinar que le cuesta arrancar, pero donde hay ya muchos ejemplos, que es lo que llamaría yo completar el proceso de conocimiento de la historia yendo más allá de la universidad y de la investigación y docencia. Claro, partimos que para nosotros lo esencial es, primero, la investigación básica. Estoy hablando de la investigación que se hace desde la universidad y los centros superiores de investigación. Segundo, garantizar la libertad del sujeto historiador, predicando con el ejemplo de eso que defendemos de la historia como una ciencia con sujeto cognoscente. Tercero, romper las barreras y más allá de las especialidades internas y externas de nuestra disciplina. Y ahora ya, en último lugar, completar el proceso de conocimiento histórico entre la investigación máxima y lo que llega al ciudadano normal. ¿En qué direcciones? Tres, fundamentalmente. Las vías para una convergencia extrauniversitaria entre universidad y divulgación, entre universidad y enseñanza, entre universidad y aplicación, una historia aplicada, sería primero lo que antes llamábamos divulgación, que es como una forma, digamos, de llamar a un trabajo relacionado con la historia totalmente subalterno. Ni siquiera en los currículos un trabajo que se supone pensado, escrito para un gran público, ni siquiera entra en los currículos académicos, se considera una obra menor. Superar ese prejuicio. Pienso que lo que hablamos de nueva historia narrativa sería al mismo tiempo investigación, nueva escritura de la historia y nueva posibilidad de divulgación, no solo mediante el texto, sino en diferentes formatos y también, como ya se está haciendo, experimentar a fondo con medios digitales. Por ejemplo, la posibilidad de escribir y divulgar la historia a través de web. Se intenta con pobres resultados de momento, pero con posibilidades grandes cara al futuro. Se está, sobre todo en arqueología y que juega un papel de vanguardia, ya otra vez ha surgido, igual que la antropología y la paleontología, en esto de la nueva interdisciplinaridad. Bueno, se están haciendo reproducciones en 3D que pueden hacerse para divulgación, pero puede ser para divulgación y también para la investigación. Y pues está en general la realidad virtual, que se puede hacer con rigor, y eso va muy rápido desde el punto de vista cotidiano. Ya hay gafas de realidad virtual que comercializa Google de una manera barata. Ahora, esto se está utilizando para la divulgación de la historia, poco. Para la investigación histórica, para prácticamente nada. Hay mucho camino. Y eso no es solo divulgación, es también una forma de investigar la historia, de escribir, si queréis, la historia. Igual en el tema de la enseñanza. Yo creo que hay que establecer una alianza preferente con la didáctica y con la pedagogía. Nosotros hemos elaborado un nuevo paradigma para la educación en historia, que no es exactamente de la educación en competencias, con la que somos críticos en bastantes aspectos, pensando en las enseñanzas medias. Y claro, es muy importante, hay que completar el proceso de conocimiento histórico, porque lo que hacen los profesores de enseñanza media, aunque no investiguen, forma parte del proceso de conocimiento histórico, porque ellos son los que educan en la historia, apoyándose en la historia que se investiga en la universidad, para educar a los nuevos ciudadanos. Hay que extender la interdisciplinaridad a la enseñanza media y sabiendo que es un sector que cuida mucho más que el sector universitario, la didáctica y la pedagogía. Y por último, lo que en el mundo anglosajón se llama la public history, la historia pública, que yo prefiero más el término de historia aplicada. Y es lo siguiente: ¿cómo podemos considerar el trabajo que hacen nuestros licenciados y a veces doctores en archivos, bibliotecas, museos, medios de comunicación, internet, un exclusivo trabajo de divulgación o simplemente que se están ganando la vida ahí a través de sus puestos de trabajo? Pues claro, eso es muy importante.
porque eso es también completar el proceso de conocimiento histórico y porque son licenciados nuestros y muchas veces doctores. Y porque además podemos contribuir a generar puestos de trabajo para nuestros licenciados, porque ¿de qué vale que utilicemos nuevas tecnologías, innovemos nuestra disciplina, si no va a haber historiadores en el futuro, porque no hay puestos de trabajo por razones extraacadémicas, las políticas neoliberales y de austeridad? Entonces, acogiendo en el seno de la escritura de la historia pública o aplicada, estamos matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Estamos buscando que haya relevo generacional en la investigación histórica y estamos al mismo tiempo elevando el nivel del trabajo que se hace en archivos, en bibliotecas, en museos, al mismo nivel del trabajo que hacemos en los grupos de investigación universitarios. Por lo tanto, difusión, educación, aplicación también es escultura de la historia. Tenemos que establecer más interacción, ponernos todos al mismo nivel y recordar que mucha de la investigación que se hace en la universidad la hacen ya profesores de instituto, archiveros, bibliotecarios, museos, a veces en un número mayor que alumnos que recién licenciados de nuestras universidades. La suelen hacer naturalmente con un director de investigación universitario, pero es que hay que darles el estatus que merecen, no digo de estatus académico, no, el estatus como partícipes de los nuevos procesos de conocimiento histórico, claro que están vinculados a la investigación básica, pero la investigación básica no reduce lo que llamamos hoy, o lo debemos llamar hoy, el proceso de conocimiento histórico. Bueno, todo eso conduce a crear comunidades académicas de historiadores de nuevo tipo. Con modestia, Historia de Debate pienso que es un ejemplo mundial en ese sentido. Comunidades de historiadores menos jerárquicas, más horizontales, menos elitistas, más abiertas, donde ya no busquemos que estemos igual un profesor de universidad que un profesor de enseñanza media o un aficionado de la historia, que, como sabéis, los que estáis en Historia y Debate, todos tenemos el mismo derecho a tener una opinión y a debatir y a discutir, y eso hay que llevarlo también al plano superior de investigar y que los resultados de nuestras investigaciones lleguen a estos niveles de la historia aplicada, de la historia enseñada, de la historia difundida. Todo eso sin la revolución digital no sería posible. Por lo tanto, estamos reivindicando una historia que ya empieza a hacerse, transdisciplinar, global, compleja, renacional, y eso se puede conseguir con un esfuerzo individual, con equipos, con redes y tendencias digitales como Historia de Debate, donde el factor transversal pues es la metodología, la historiografía, la didáctica y la historia inmediata, porque para investigar sobre lo inmediato da igual que uno sea trabaje en colonial que en contemporánea, en medieval o en historia antigua. Todos estamos capacitados y formados para analizar históricamente una realidad inmediata que además vivimos de forma directa. Veis que está emergiendo nuevos actores historiográficos en esa interacción entre el sujeto historiográfico y el sujeto histórico, sobre nuestra experiencia desde 1993 al respecto. Como Historia de Debate hablaremos en el seminario Historia de Debate en su tercera década el miércoles. De alguna manera, el historiador del siglo XXI debe ser un historiador global, que en algunos momentos tiene que ser además un sociólogo, politólogo, antropólogo, escritor o comunicador o científico o humanista o varias cosas a la vez. En definitiva, la soñada historia total de las vanguardias del siglo XX en las que nos hemos formado. Una revolución pendiente. Nada más, queridos colegas, amigos, amigas, que estáis presentes hoy aquí, en el 17 de octubre, en el lugar donde el ejército zapatista nos enseñó la nueva historia del siglo XXI. ¡Viva la ENA! ¡Viva México! No olvidaros de Ayotzinapa, deber de historiador. ¡Viva México de nuevo!
Tenemos media hora. Bien, no sé si